Hola hermanas y hermanos en Cristo, bienvenidos a mi canal Mi Encuentro con Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo trabajar el perdón. ¿Qué es el perdón? Vamos a tener aquí a tenemos una hermanita que nos va a platicar su experiencia de cómo ella pudo trabajar el perdón, cómo pudo perdonar a aquellas personas que uno dice que las va a perdonar pero nunca se olvida. Y pues vamos a escucharla. Bienvenida, hermana en Cristo, a nuestro canal. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues nos va a comentar este tema, pero me gustaría que nos dijera que si hace algún servicio, si va a misa, cosas así, para que veamos un poquito de cómo ejerce o cómo ejecuta la espiritualidad. Bueno, hoy en día puedo decir que pues voy a misa, trato de ir diario, estar en la exposición del Santísimo, también lo más que puedo, a diario, aunque sea 10 minutos o 15, o el tiempo que tenga para poder estar con nuestro Señor. Comulgo una vez al mes, trato de hacerlo así, una vez al mes. Tengo guía espiritual, que es una monjita, para, para poder estar dentro de lo que es, pues, lo menos equivocada, ¿verdad? Porque cuando no tienes una guía espiritual, que es bien importante para mí, yo hoy así lo puedo ver, para que te pueda ir guiando, ¿verdad? O puede ser un sacerdote, no necesariamente, en mi caso es una monjita, pero puede ser un sacerdote, ¿sí? Ok. Y bueno, ahora sí, platíquenos cómo ha trabajado el perdón, cómo le nació trabajar el perdón, cuáles son las herramientas, cómo ha sido ese proceso, cómo fue ese proceso. Pues mm, cuando tú no sabes, muchas de las veces te dicen cuando eres pequeño, ¿no? O muy joven, que el resentimiento, el enojo, la ira, pues es malo, ¿no? Que eso es de la gente que es mala, ¿no? Eso a mí me habían enseñado que era un sentimiento muy malo y que solamente las personas malas lo podían tener, ¿no? Entonces, cuando vas viviendo en tu juventud o en tu niñez, lo vas reprimiendo en mi caso, ¿no? Y al casarme o al tener varios eventos eh, difíciles en mi vida, en mi juventud, en mi niñez y ya casada, pues vas acumulando, ¿no? Vas sintiendo el resentimiento, el enojo, la ira. Y yo lo tenía bien escondido, ¿no? Recuerdo que no quería verlo porque era malo, decían que era malo, esa era para las personas muy malas. Y yo no quería ser muy mal. Entonces vas buscando, o yo iba buscando a nuestro Señor de diferentes formas, con diferentes personas. Yo fui con los hermanos separados, creyendo que ahí lo iba a encontrar en una búsqueda, porque yo sabía que algo en mí estaba mal. Cuando yo me divorcio, pues yo tenía mucho enojo, mucha ira, pero no la reconocía. No la reconocía, la ahogaba y pues estuve mucho tiempo, muchos años perdida, en donde eh, yo recuerdo que decía, Señor, voy a ir a las cartas, te metes en cosas que no, yo voy a ir a las cartas y ahí me hablas, me dices qué es lo que quieres que yo haga para que yo lo pueda saber, ¿verdad? Y, y entonces, cuando Dios te va dando el camino, y te va rescatando, ¿no? Porque me doy cuenta de que te va rescatando. Tengo un encuentro con una monjita que tenía una vecina, en donde la vecina
la había conocido y me llevaron a ella. Ahí empieza yo le digo que es mi conversión. Yo había visto en esta monjita, en una ocasión ella es de claustro, y yo había visto en sus ojos el Señor de la Misericordia, los ojos del Señor de la Misericordia. Entonces, para mí fue muy impactante, ¿verdad? Y ella, cuando ella estaba en el claustro y me decía, estoy pidiendo a Dios por alguien que la ayude para que usted pueda ser guiada y ayudada afuera, ¿no? Y pues, oh, sorpresa que ella era, ¿no? La que iba a salir, porque se enferma su papá, sale y tenemos nuestro encuentro, ella y yo, y me va guiando. Yo no sabía que estaba muy enojada con muchas personas. Yo estuve en un grupo en donde también estuve más de 10 años, en un grupo para conocerme. Yo sabía que estaba mal, guiada también por esa monjita, me decía que sí lo podía hacer, estuve ahí. Y darte cuenta de que estabas enojado. Yo estaba enojada con todo el mundo, ¿no? O sea, con mis padres, con mis hermanos, conmigo misma, que era lo más doloroso, y con mucha gente. Y cuando te vas dando cuenta de que, pues, mm, escuchas sus historias de las otras personas, juzgar y criticar principalmente a mis padres, pues fue algo que me dolió mucho, porque yo les echaba la culpa de muchas cosas, juzgar y criticarlos, cuando Dios, a través de estar en el camino con Él, te vas dando cuenta de que pues hicieron lo que ellos pudieron, ¿no? De que lo que estaba en sus manos lo dieron, lo que no conocían, pues no lo podían dar, ¿no? O lo que nunca tuvieron, el amor, el abrazo, el apapacho, la escucha, escuchar a escucharme, ¿no? O darme atención, que era lo que yo quería de niña, ¿no? Pues éramos 4, y a mi madre se había separado de mi padre. Entonces, aprender eso y de mamá, que pues una mujer, después de haberla juzgado y criticado, Dios me permite visualizarla como una mujer que pues dio todo lo que tenía que haber dado, se quitó todo, trabajaba de horario corrido todos los días, nunca la veíamos, pero tenía su porqué y su para qué, ¿no? El querer darnos a los 4, porque éramos 4 hermanos, pues sí, no la veíamos. Había ausencia, claro que sí, pero tenía su porqué. Y así escuchar las historias de cada uno de ellos, de mis padres, pues eso me ayudó mucho. Cuando entró a la religión católica y empiezo a evangelizar con la monjita, de salir a diferentes partes, a diferentes lugares con ella, porque tiene el don de sanación y liberación. Para mí fue impactante, ¿no? Ver que hay mucha gente que estaba bajo las mismas circunstancias que yo, o peores, ¿no? Y dar ese servicio te va motivando a que aprendas a visualizar en los demás, a que aprendas a dar a los demás, a que sepas que todos tenemos historias, muchas de las veces muy dolientes, pero que si tú empiezas el camino de la evangelización y a conocer a nuestro Señor, vas sanando, ¿no? O vas visualizando las cosas. Yo para este perdón, dentro de la oración que hace la monjita, tenemos una oración del perdón. Cuando yo la empezaba a decir en esa oración, hasta el día de hoy lloro porque es mi proceso.
ahí vas perdonando a los padres. Yo no sabía cómo perdonar antes. Yo decía, bueno, yo quiero perdonarlos, pero no sé cómo. Nadie me había enseñado cómo tenía yo que hacer para perdonar y mucho menos entrar al dolor. Y en esa oración entras al dolor y resurges, ¿no? Porque Dios te permite liberarte de ese dolor y escuchar el por qué yo lo reprimía, ¿no? Porque era así también, mucho dolor, era muchas cosas que no entendía, sentimientos y emociones que guardas, ¿no? Que estaban reprimidas, pero ha sido un proceso en donde yo no sabía que la Iglesia Católica podía ofrecernos muchas cosas. Hay retiros en los cuales tú puedes, lo primero que hacen es eso, el perdón. Y entonces te van enseñando, la misma iglesia te va dando armas para que tú puedas hacerlo. En oraciones, en retiros, en, fui a otro retiro aquí en mi parroquia en donde también se hizo de diferentes formas. El chiste es estar en la lucha, ¿no? de, del perdón de las personas que más me ha costado trabajo o que estoy en la lucha, pues es al padre de mis hijos. Y, y estar en la constancia de estar perdonando, decía un sacerdote, Dios que nos encuentre, si nos toma, por lo menos que nos tome en el trabajo de ese perdón, y no que estemos estáticos y estemos odiando o recriminando o enojados y te vuelves amargado y nada te va a gustar y vas a seguir peleando y te vas a pelear contigo y con los demás. Por no La laguna saber de San muchas de las Baltasar. veces que también el Voy perdón a viene caminar para ahorita con nosotros, mis ¿no? Por primas, habernos equivocado, las voy a por encontrar. Ve habernos cuánta belleza hay. haber estado en un lugar en donde no debimos haber estado. A lo mejor nos dijeron en nuestro entorno que no estuviéramos ahí, nosotros estuvimos, pues porque así lo deseamos, ¿no? Pero perdonar y perdonarnos, pues es algo que se tiene que estar haciendo constantemente, a diario, ¿no? A diario pedirle a Dios para que me dé esa fortaleza para poder hacerlo de corazón y que cuando yo me toque o cuando me hablen de la persona o las personas que me hirieron o me lastimaron en la etapa que haya sido de mi vida, no me duelan, sino los pueda ver, pero ya sin ese sentimiento, ¿no? De venganza o de odio o de resentimiento hacia ellos. Y ese es un trabajo que pues sí se tiene que llevar a cabo si tú quieres, solo si tú quieres. Entonces, el día de hoy, pues procuro estar, lo que les decía al principio, estar en las santas misas, me alimento con ello, me alimento en la oración, en los servicios, para poder recibir, porque sé que el único que me puede dar esa gracia es nuestro Señor, ¿no? El perdón. Grandes dones podemos recibir y para mí ese es el mayor, porque la paz del ser humano, tu paz, radica en eso, en no tener a nadie a quien reclamarle nada, sino agradecerle a Dios por la vida y valorar el que hayas estado en un proceso a lo mejor que no es tan fácil para que puedas ayudar o decirles a los demás cómo pueden librarse de esos sentimientos, de esa atadura que no es de Dios, ¿verdad? El odio o el resentimiento. Gracias. Ok, ahora, hermanita, una pregunta. Entonces, ¿qué sugiere primero que hagamos para conceder el perdón o para trabajar el perdón? ¿Cuál sería el primer paso, de acuerdo a su experiencia?
Yo creo que el primer paso para mí era el deseo de dar ese perdón a esa persona y perdonarme, aprender a perdonar. Entonces lo primero que hice, por sugerencia de la monjita, fue ir a hacer de toda la historia de mi vida, con un sacerdote para tener la absolución. Ok, Esa primero fue... era confesarse. Ok, perfecto. Sí, Y después de eso, ¿qué nos comentaba de hacer la oración del perdón? ¿Cuántas veces sean necesarias? sí, sí. Cuantas veces sea necesaria y pedirle a Dios esa fortaleza. Yo voy al Santísimo y en el Santísimo le pido al Señor que me ayude y lo pida cuando tú lo sientes de corazón, que ya no quieres estar en ese círculo vicioso de resentimientos, de odios y que deseas de verdad, de corazón, que Él te ayude, pues lo va haciendo, ¿no? Sí, hasta tu Lo va haciendo. cara te va cambiando, tu semblante, tus ojos brillan porque estás sacando todo lo feo, como dirían, todo lo podrido que tienes dentro. Ese sentimiento lo vas sacando. Entonces es cuando entra el Espíritu Santo por medio de la confesión y la comunión. Y es como te empiezas a sentir con ganas de vivir, no tienes flojera, no te pones de malas, o sea, entra todo en paz, tranquilidad. Eso es lo Sí. que nos da el gozo, ¿no? Sí, te da vitalidad, sí. Te da vitalidad, quieres el servicio, lo necesitas, después ya lo necesitas, después ya son sí, cosas que Dios que tú vas sintiendo que son necesarias en tu vida. Entonces vas cambiando de hábitos en estar ayudando al prójimo, en confesarte, en ir a misa, en oración, en darte a los demás para poder recibir, ¿verdad? Esa gracia de amor y Perfecto. la paz. Así es. Bueno, pues también aquí en mi canal tenemos, en mi encuentro con Dios, tenemos la oración del perdón que dice la hermanita. Ya lo tenemos ahí, se lo vamos a dejar en la descripción del video para que puedan realizarla. Hermana, ¿cómo nos aconseja realizar esta oración del perdón? Por ejemplo, algunas personas que no puedan ir a algún grupo o cómo manejarlo en una situación privada para empezar a trabajarlo. ¿Qué nos sugiere primero hacer? Primero necesitas tener esa disposición de quererlo llevar a cabo, de querer perdonar, de ya estar cansada de odiar o de estar cansada de que tu mente siempre esté en la venganza, en el resentimiento, en esas actitudes que no te han dejado nada y lo único que te han hecho es amargarte. Entonces, cuando ya estás cansada de todo eso, decías tú de estar en el bote de la basura y quererte salir de ese lugar, entonces buscas el recogimiento, puede ser en tu recámara, ¿no? Y pedirle a Dios eso, que te dé esa gracia del perdón y en ti, contigo y con Él, dice Él que en ese regocijo de estar solo con Él, tú y Él, orar esa oración de perdón y pedirle con todo tu corazón para que puedas recibir esa gracia o ese don. Uh-huh. Ok, ok. Bueno, a mí, por ejemplo, el modo que yo trabajé por primera vez esa oración del perdón fue en privado. Yo al iniciar a Uh-huh. leerla me dolió mucho porque no quería perdonar a mi papá. Estaba también resentida con el papá. Entonces no podía ni leer, se me atoraba porque lo leí en voz alta, se me atoraba la garganta, se me cerraba y empezaba a llorar. Entonces, si ustedes al leer tienen ganas de llorar, por eso decimos que sea en un lugar privado, la primera vez, que se pongan en disposición con Dios a leerla para trabajar ese perdón, porque vienen nombrado muchos puntos, circunstancias, por ejemplo, padre, madre, hermanos, tíos, sobrinos, etcétera, y para que lo podamos trabajar ese perdón, de verdad es una liberación, es como si te quitaras un peso de encima, te sientes libre.
que el Sí, mundo, liberación. aquí el mundo no te va a dar nada, ni ir a las cartas, ni hacerte las limpias, ni que hacerte tanto menjurje. Nada, créeme, nada te va a hacer sentir como esta oración del perdón. Eso sí, y, ponte de rodillas, prepara tus Kleenex o tu papel de baño para limpiarte y hazlo, de verdad. Es una liberación hermosa. Duele, claro que sí, no te voy a decir que no va a doler, que va a estar todo color de rosa, porque no, la vida no es así, ¿no? Todo tiene su color, su oscuridad y su luz. Y recordemos que el enemigo siempre va a estar trabajando para arrebatarnos los regalos que Dios nos quiere dar. Entonces, con esta oración del perdón, que principalmente es perdonar primero a tu papá y a tu mamá, que son las líneas donde se carga tu economía y tu relación sentimental, si tú trabajas ese perdón con tu padre y tu madre, como viene en el mandamiento, créeme que tus finanzas y el amor va a estar muy bien. Así que para todos los que nos están escuchando, si tienen ese problema de dinero o de que no les va bien con su pareja, trabajen el perdón con papá y con mamá. ¿O no, hermanita? Y sí, nosotros muchas de las veces andamos buscando, hay gente que anda buscando la forma de salir de ese círculo vicioso que está en la mente y nosotros no sabemos liberarlo. Y esta es una liberación, una liberación. El perdón es liberarme de todo lo que me hizo daño en el pasado o en el hoy y poder estar, lo que tú estabas diciendo hace un momento, de poder estar feliz, de poderme sentir conmigo misma bien, aprender a perdonar y perdonarme de mis errores y de los errores de los demás, porque los de ellos no fueron los míos. Pero eso es el gran regalo. Si lo quieres, tómalo. Y claro, y ¿Mm? ya merecemos ser felices. O sea, Dios no es un Dios castigador. Nosotros tenemos el libre albedrío de acercarnos a Él gratis, o sea, sin pagar, no tienes que pagarle como al de las cartas, al de las limpias, al de los trabajos, al que... No, aquí con Él es gratis porque Él ya pagó con su cuerpo y con su sangre. Ya pagó por nuestra liberación. Es algo tan sencillo como en un video que pusimos de aquí del canal, del padre que decía en un exorcismo, que decía Satanás que la oración es algo tan sencilla que nosotros como seres humanos no la hacemos porque él nos ataca con distracciones, con pereza, con pensar de que, ay, eso no me va a servir. Y Jesús ya pagó en la cruz por nosotros, por nuestra liberación, y no queremos luego recibir su regalo. Ahí está el libre albedrío, o sea, la libre decisión de querer ser feliz o no. Porque después le echamos la culpa, es que me castigaste porque hice eso. No, toda acción tiene una consecuencia. Y si nosotros hacemos, Pues por sí, ejemplo, este perdón, tendrá una consecuencia, una liberación. Vendrá la felicidad, la paz, que la paz ahorita mental es lo que ahorita más estamos buscando después del COVID. Así que yo les aconsejo trabajar la oración del perdón. ¿O no, hermana? sí. Mira, algo que muchas de las veces nos impide entrar en esa situación del perdón es el miedo. Nos da miedo entrar en nosotros y reconocer, porque hay que reconocer ese sentimiento. Y lo que yo decía hace unos momentos, ¿no? De que reconocer que el sentimiento de estar resentida con papá o con mamá o de odios no es tan fácil a veces y te da miedo, ¿no? Entonces que antes de que empieces hagas una pequeña oración para que Dios te permita el sentirlo, el vivirlo y el entregarlo. Porque después de eso los regalos vienen. Y son momentos, solo son momentos. Así es. Amén. Que así sea. Pues bueno, hermanitos, esto es lo que les dejamos de testimonio. Esperemos que lo trabajen también ustedes y que nos escriban los comentarios. Recuerden enviar este audio a las personas que vean ustedes enojadas con esa cara de que ni te me acerques o que sean gruñonas, enojonas,
envíenle este video para que Dios obre en sus corazones y les permita ya ser feliz, porque se lo merecen. Venimos a este mundo a ser feliz, a trabajar, a ayudar los unos a los otros y a hacer los mandamientos de Dios. Pues, gracias, hermana en Cristo. Que Dios me la bendiga y gracias por su participación. Y ánimo, ánimo. Jesús nos ama tal como somos. Como somos. Aunque parezca, ay, muy grande mi pecado, eso es lo que visualizamos, pero en verdad lo que tú te acercas al Señor, todo perdona. Así es que ánimo, hermanos. Entremos en oración. Gracias por la invitación, gracias por escuchar el audio y que Dios los siga bendiciendo. Bendiciones para todos. Gracias, hermana.